Hola, amada iglesia, que Dios les bendiga. Hay una palabra de Dios para cada uno de ustedes en esta tarde. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo número 9. Vamos a verlo en la traducción del lenguaje actual, la TLA. Dice de esta forma: el ángel me dijo, escribe esto. Benditos sean todos los que han sido invitados a la cena de bodas del Cordero. ¿Usted ha sido invitado? Claro, diga sí, amén, yo he sido invitado. Y luego añadió, esto lo dice Dios. Mire, escuche, esto lo dice Dios. La invitación la hace Dios y Él no miente. Qué tremenda palabra para esta tarde sobre un tema, la boda del Cordero, que hemos estudiado, hemos leído. Muchas veces hemos escuchado en algunos sermones, algunas iglesias, predicaciones, libros. Pero hoy día el Señor le va a entregar un tesoro a usted. Un tesoro de este versículo, de esta palabra del Señor. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Bendito seas tú, Padre amado, por todo lo que tú haces cada día, Señor. Y que tu presencia, tu Espíritu, Padre, sea con cada uno de nosotros en cada momento. Y que estemos presentes en esas bodas, mi Dios, que muy pronto se va a realizar allá en tu casa, en el trono, en el cielo, donde tú habitas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Vemos que en la visión de Apocalipsis capítulo 19, del 7 al 10, Juan vio y escuchó la voz de una gran multitud celestial, alabando a Dios porque la fiesta de las bodas del Cordero, literalmente la cena de las bodas, estaba por comenzar. Este concepto de la cena de bodas es mejor entendido a la luz de las costumbres que tenían los judíos durante también los tiempos de Cristo. Al poder estudiar y al poder ver estas costumbres, vamos a orientarnos y vamos a percibir realmente cómo son estas bodas. Esta boda, en primer lugar, tiene tres etapas principales. Son tres etapas que son principales en esta boda. Primero, se hacía un contrato de matrimonio, que era firmado por los padres de la novia y del novio. Y los padres de la novia pagaban un dote al novio o a sus padres. Esto daba un inicio a lo que llamaban el periodo de los esponsales, lo que ahora conocemos como el compromiso, el noviazgo. En este mismo periodo, por poner un ejemplo, se encontraba José y María, cuando se halló que ella estaba encinta, Mateo capítulo 1, versículo 18, y Lucas capítulo 2, versículo 5. Esta primera fase fue cumplida en la tierra, cuando cada creyente puso la fe en Cristo Jesús como Salvador. Y la dote la pagó el padre del novio, Dios Padre, sería la sangre de Cristo derramada en el nombre de la novia. Esa es la primera etapa, para poder entenderle que hay algo espiritual y también hay algo que nos enseña las costumbres judías, las costumbres del tiempo de Jesús. La segunda etapa era el proceso usualmente ocurrió un año después, cuando el novio era acompañado por sus amigos varones. Iban a la casa de la novia a medianoche, creándose un desfile con antorchas que iba a través de las calles. La novia sabía con anticipación que esto iba a suceder, así que ella estaba preparada con sus doncellas y todas ellas se unían al desfile que terminaba en la casa del novio. Esta costumbre es la base también de la parábola que hemos leído muchas veces de las 10 vírgenes, que está en Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Entonces, ¿qué podemos resumir de todo esto en esta segunda etapa? Que la iglesia se encuentra en la tierra actualmente, está comprometida con Cristo. Nosotros, usted y yo, tenemos un compromiso con Cristo. Al igual que las vírgenes prudentes en la parábola, todos los creyentes deben permanecer vigilantes y en espera de la aparición del novio. El novio en cualquier momento va a llegar, que ahí está hablando de la segunda venida, del arrebatamiento de la iglesia, del jarpazo. Esta segunda fase simboliza, como hemos dicho, el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo viene a reclamar a su novia y la lleva a la casa del Padre.
Y nosotros estamos viendo esta etapa, la segunda etapa, estamos viendo de lo que es la boda del Cordero. Estamos viviendo en un tiempo que estamos comprometidos con el Señor. Espero que todos los que escuchen este mensaje estemos comprometidos con el Señor, y aquellos que no están comprometidos todavía y que viven una vida doble, con otros amores, una vida sin amar a Cristo en primer lugar, es un tiempo de ponerse en la brecha y de poder amar a Dios por sobre todas las cosas y arrepentirse y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Hay una tercera fase, que son las 3 etapas principales de una boda. Esta tercera fase era la cena de boda misma, que podría durar por días, como se ilustra en las bodas de Caná, en Juan capítulo 2, del 1 al 2. Entonces la cena de la boda será el tercero y el último paso. Los invitados a la celebración de la boda no serán solo la iglesia como la novia de Cristo, sino también otros. Los otros incluyen a los santos también del Antiguo Testamento. Hay muchos santos que están en el Antiguo Testamento, como a Moisés, como Elías, Eliseo, Jeremías y muchos otros, quienes serán resucitados en la segunda venida de Cristo, a venir a buscar sus cuerpos y ser sus cuerpos glorificados, y los mártires muertos también en la tribulación, como el ángel le dijo a Juan, que escribiera: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y ahí tenemos un antecedente muy claro para poder entender un poco mejor lo que son las bodas del Cordero. Pero nos vamos a ir ahora a la boda hebrea, que se le llama el Kedusín. El Kedusín es muy importante entenderlo, porque así vamos a tener una perspectiva diferente de lo que es la boda del Cordero y cuál es el compromiso que tenemos realmente con el Señor. Esta palabra Kedusín significa separación o santificación. Es decir, que un hombre y una mujer han sido separados el uno para el otro. El Kedusín encierra 2 eventos importantes. El primero se llama el Erusim, que en la Biblia lo llama el desposorio. Esto significa la propuesta, la promesa de contraer matrimonio. Eso es lo primero. Jeremías capítulo 2, en el versículo 2 tenemos un antecedente bíblico, donde dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y ahí habla del amor de tu desposorio, que es la primera etapa, la separación, la santificación. Esta es la propuesta que hay de matrimonio, de contraer matrimonio. Y el segundo evento se llama Nisuim, o sea, el primero se llama Erusim y el segundo se llama Nisuim, que son parecidos los nombres, de repente uno se puede confundir. Es propiamente la boda o el matrimonio en sí. Ahora, el Kedusín como tal comienza cuando el padre del novio escoge o selecciona a la novia para su hijo. El padre, que lo que hace, escoge la novia para su hijo. Si la novia acepta, el padre hace una oferta que sería pactada entre las partes mediante la entrega de una ketubá o se le llama un contrato matrimonial. La ketubá, que es lo mismo que un contrato matrimonial, se leía en voz alta frente a 2 testigos, como una propuesta del novio a la novia. El objetivo de la ketubá era proteger exclusivamente lo que es la novia. Ahora mire qué interesante, el novio debía pagar generalmente un alto precio por la ketubá, que se le entregaba a la novia. Mientras el novio y la novia estaban en el Erusim, o el desposorio, que es la primera parte, la primera etapa, el compromiso es ya muy serio. No como hoy en día que se pueden contraer en este caso un Erusim, un desposorio, pero no lo encuentran como que sea considerado como un compromiso serio todavía. Pero sí en el hebreo, sí en el matrimonio hebreo. Por eso lo mismo ocurre cuando usted acepta a Cristo. Usted contrae un trato, usted contrae una ketubá y hay un compromiso. Usted de servirle, de amarlo y de algún día estar en esta boda y tener el compromiso total que es el casamiento.
Pero en esta erusín, o el desposorio, como se le llama, no viven juntos. Sin embargo, ya son considerados como esposos. El hijo debía construir generalmente en la casa del padre, generalmente se construía una casa para la novia, pero tenían que esperar hasta el día de Nisuín, ya ahí cuando ahí se contrae el matrimonio en general. Recuerden que el erusín es el desposorio, es la promesa de contraer el matrimonio, y el Nisuín ya está la fiesta, el casamiento en sí. Esto es para habitar en ella juntos. Es importante anotar que desde el primer momento del compromiso o el erusín, cualquier violación de la ketubá, que la ketubá es el pacto matrimonial, era considerada como adulterio. O sea, si nosotros lo traspasamos todo eso al ámbito espiritual, vemos que nosotros todas estas partes del matrimonio hebreo, que es la ketubá, nosotros tenemos un pacto matrimonial con Jesús. Ahí está el padre, ¿verdad? También. El parte que el padre le buscó novia a su hijo y la novia en la iglesia. Entonces, cualquier adulterio, cualquier forma de no amar a Jesús, cualquier forma de dejar a un lado a Jesús, se considera un adulterio espiritual. Es más, cualquier violación de la ketubá era penada severamente si ocurría durante el tiempo del erusín, o sea, del tiempo del desposorio, el tiempo de la promesa, de centrarse en el matrimonio a posterior, era considerado, ¿verdad?, algo completamente malo durante el matrimonio, el mismo tal como consta el Sanedrín capítulo 7, versículo 14. Ahora, podemos ver también esto interesante, que la historia de la elección de la novia del Cordero se remonta al libro de Éxodo, cuando Jehová sacó el pueblo de Israel de Egipto. La promesa hecha por Jehová a Abraham habría sido cumplida. Israel había nacido como nación y estaba siendo apartada para Dios. Ahí vemos el compromiso que había, que tenían que santificarse, ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y ahí también vemos que el primer evento significativo para entender el cumplimiento profético, el hecho que transcurrió 3 meses entre la salida de Egipto y la presencia de Jehová en el Sinaí, estableciendo un compromiso con su novia elegida y apartada. Éxodo capítulo 19, versículo 1, donde dice así la palabra de Dios: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ahora, ¿por qué son 3 meses? Porque de acuerdo a las leyes hebreas, un hombre israelita quería casarse con una mujer que hubiera sido esclava. Tenía que esperar 3 meses hasta que su mente eliminara su mentalidad esclavista y asimilara su manera libre de vivir. Israel fue escogido como pueblo por el Eterno Padre, que era un requisito. Fue esclavo en Egipto por 400 años. Debía cumplir con este primer requisito, que había sido esclavo. Pero tenía que estar 3 meses antes de contraer matrimonio para liberar toda mente de esclavitud. Fue en el monte Sinaí donde el primer erusín se hizo. Ahí hubo el desposorio que se llevó a cabo. Fue allí donde Jehová normalizó un contrato matrimonial con la novia escogida, con la nación de Israel. La Escritura nos dice claramente que allí Jehová hizo una hermosa propuesta matrimonial. Podemos leerlo en Éxodo 19, versículo del 3 al 5, donde dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila. Yo os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fue allí donde la novia en principio aceptó la propuesta. Éxodo 19, versículo 8 nos dice claramente: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Pero después Jeremías, en el futuro, en los profetas mayores, confirmó esta propuesta ceremonial o este desposorio del erusín. Jeremías 2:2, y aquí él lo confirma, este profeta Jeremías, y dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén,
diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y ahí está el desposorio, ahí está la promesa de contraer matrimonio, ahí está el erusim. ¡Qué tremendo! Pero después de la aceptación, la novia debía entonces prepararse para la lectura de la ketubá, del pacto matrimonial o el contrato. Tenía 3 días para lavarse, tenía para purificarse, para lavar su vestido y aún para separarse de relaciones sexuales, para estar lista para la lectura de la ketubá, en presencia de los 2 testigos que se le pedía. Éxodo 19:10 dice: Jehová le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos. Ahora, ¿quién eran estos 2 testigos? Esto también habla claramente Hechos capítulo 7, versículo 53, cuando Esteban estaba siendo apedreado, y Pablo en Gálatas también lo habla en capítulo 3, versículo 19, donde dice, Hechos 7, 53, dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Los testigos eran los ángeles. Y en Gálatas 3, 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. O sea que ahí vemos que los testigos eran los ángeles que estaban presentes dentro de este desposorio. Por parte de Israel fue Moisés quien en su rol de testigo llevó la propuesta a Israel y devolvió la aceptación al Señor, como consta en Éxodo 19:8. Aquí consta algo importante. Dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahí se hizo el contrato. Pero ¿cuál fue la ketubá o el contrato leído para cerrar el compromiso? La ketubá fue anunciada en los 10 mandamientos, escrita en 2 tablas de piedra, para que la novia la firmara. Una vez la novia la firmara, sería llamada oficialmente la esposa. Pero ocurrió que cuando el testigo por Israel, Moisés, se regresaba con la ketubá, encontró a la novia Israel que celebraba y adoraba a los dioses egipcios, el becerro de oro. Y fue tal la indignación que tuvo Moisés que rompió el contrato. Rompió las 2 tablas de piedra representativas de la Torá. La propuesta que había sido aceptada no podía ser firmada. Frente a este hecho, el padre solo tenía 2 opciones: buscar otra esposa, deshacerse del pueblo de Israel para el hijo, o renovar el contrato matrimonial. El Señor pensó en hacer lo primero, pero por intercesión de Moisés hizo lo segundo. Es importante anotar que el Padre Eterno volvió a dar las tablas de la ley. Las condiciones no fueron las mismas. La novia había sido infiel en su primera etapa del Kedusín. Esta la descalificaba para ser la esposa, y esa ocasión la relata Éxodo capítulo 34 del 1 al 10, cuando el pacto es renovado. Y dice la Escritura: y Jehová le dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que están en la tabla primera que quebraste. Prepárate, pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí. Preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. No suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes que pasten delante del monte. Y Moisés alisó las 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Llevó en su mano las 2 tablas de piedras, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia de millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de él todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna.
y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que haré yo contigo. Ahora vemos algo interesante, que Israel no se purificó, no se reunió, y nada indica que se hubiera restablecido el pacto, aunque el Padre quería eliminar para siempre a Israel y hacer de Moisés una nueva nación porque se encuentra airado por la deslealtad de la novia. Éxodo capítulo 32, del 9 al 10, dice, dijo más ahora Moisés, he visto a este pueblo, que por cierto este pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira sobre ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Aquí vemos que quería destruir a Israel por ese pecado, por esa infidelidad. Hoy en día no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Hay mucha gente que ha sido infiel al Señor, hay mucha gente que se ha apartado, hay muchas personas que la que tuvo ha rompido el pacto matrimonial. El erusín lo ha destruido completamente por su infidelidad. Y Dios no ha hecho nada porque vive un tiempo de gracia. Dios espera arrepentimiento, Dios espera conversión, Dios espera cambio de nosotros realmente. Así como el pueblo de Israel también rompió ese pacto, ese ketubín, también lo hemos hecho muchas veces nosotros. En Éxodo vemos que, primero, vemos que la gracia de la intervención de Moisés y su ruego, que la misericordia del Padre se mantuvo con Israel. Aquí vemos en Éxodo capítulo 32 del 11 al 14, estamos viendo muchos textos bíblicos para poder ampliar este tema sobre la boda del Cordero y poder entender realmente qué es lo que es una boda para Dios, no como lo vemos nosotros una boda. Nosotros vemos una novia, un noviazgo y después un casamiento y nada más, pero hay cosas espirituales interesantes, cosas, tesoros que Dios nos quiere enseñar. En Éxodo capítulo 32 del 11 al 14 dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra su pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahora vemos que había que separarse, había que santificarse. Esto trajo como consecuencia una situación muy especial, ya que el Kidusín había sido aprobado pero no sellado. Israel es la novia todavía, pero hasta que no fuera aprobado otro contrato matrimonial, la boda no se puede realizar. Es interesante ver que después de la infidelidad del pueblo de Israel, a pesar de continuar como novia, Jehová continúa tratando al pueblo de manera diferente, y ya no como su amada, sino como el pueblo de Moisés. En Éxodo 33, 1-3, fíjese en este detalle interesante, entonces le dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Dice, y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de cual juré a Abraham, Isaac, a Jacob, diciendo a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Ahora, también ocurrió que el tabernáculo fue quitado en medio del pueblo, sacado fuera del campamento. Éxodo 33:3 dice, y Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, o sea, lo sacaron fuera del campamento, imagínense. Ahora Israel seguía siendo la nación escogida gracias a la promesa dada a Abraham, la había prometido a Abraham, que a través de sus lomos iban a ser una nación grande, como las estrellas que hay en los cielos y como la arena que están en la tierra. Pero no puede asumir su papel de esposa, ni celebrar todavía las bodas, ni disfrutar del reino santo hasta que sea redimido en sus pecados. ¿Y eso cuándo va a ser? Va a ser en el periodo de la gran tribulación, en el periodo de la semana 70, a la mitad de la semana, cuando ellos se den cuenta realmente que Jesús es el Señor. Ahí van a volver a Dios completamente con todo su corazón. Solamente sigue siendo la nación escogida, pero no puede asumir el papel de esposa todavía ni celebrar las bodas.
con el tabernáculo fuera, cada cual escogería aceptar o no el rol de novia o cumplir con las condiciones de la nueva ketubá, que el Señor la cuidaría, la protegería, hasta que el día nuevamente pudiera ser presentada blanca y sin mancha. Ahora, ¿cómo le iba a proteger en realidad? Habíamos dicho que la ketubá era para proteger la novia, ¿verdad? La ketubá era para eso, era para proteger la novia. La Torá o ley, como ha sido tradicionalmente traducida la palabra al griego, la ketubá de Dios, es el cumplimiento de las condiciones garantizadas a la bendición. Ahí lo vemos en Deuteronomio capítulo 28, donde habla de las bendiciones y las no bendiciones. Ahí habla de la obediencia y habla de la desobediencia. Las bendiciones para la obediencia del versículo 14 y del 15 al 68 habla de las condiciones de la desobediencia. Entonces vemos que aquí la Torá o los mandamientos o enseñanzas de Jehová jamás fueron dadas para salvación en primer lugar. Fueron dadas para protección hasta el día que fuera redimida la novia y se convirtiera realmente en la esposa del hijo y se quitara la Torá en el ser humano, quedaría desprotegido completamente. Un buen ejemplo de la Torá como protección es una vivencia que muchos tenemos alrededor. Por ejemplo, nacer en un hogar cristiano no garantiza la salvación. La salvación de cada uno de los miembros de la familia es una decisión que cada cual deberá tomar frente a Jesús el día en que el Espíritu Santo se lo revele y tenga entonces su experiencia de salvación. Pero nacer en un hogar controlado por la enseñanza del Padre garantiza estabilidad, protección emocional y física para los hijos. De la misma manera, Israel estaba protegido por la Torá hasta el día en que el Espíritu Santo le revele al Mesías Jesús. Entonces será redimido y salvado. Estamos hablando de una nación, estamos hablando exclusivamente de Israel. Ahora, ¿quién es el hijo? ¿Quién es el novio en primer lugar? Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, es el novio para quien sería destinada la novia. En este caso el hijo tendría que hacer dos cosas muy importantes, escuche bien: purificar la novia, quitarle su estado de adulterio, ya que el padre de ninguna manera aceptaría que se case con una novia impura, en primer lugar. Recuerde que debe estar la novia sin mancha y sin arruga. Y por otro lado, por segundo punto esencial, debe pagar entonces el precio de la ketubá. ¿Qué hizo Jesús? Para hacer de nuevo a su novia perfecta delante del Padre, debía hacer que naciera de nuevo. Aquí lo vemos claramente en Juan capítulo 3, del 1 al 6, donde dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí Nicodemo le dice: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer de nuevo? Y aquí Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 2 Corintios 5, 17, un texto muy conocido, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Ahora, ¿cuál es el dote? Porque ahí hay que pagar un dote. El precio que pagó como dote fue la propia vida de Jesús. En 1 Pedro 1, 18 al 23, lo vamos a leer aunque sea muy largo para poder entenderlo claramente. Dice que sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, que Él le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fue entonces, si nos damos cuenta, dice, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Esa fue la vida, el precio del rescate. La ketubá debía ser renovada. Así que ahora ha pagado el precio con sangre, la Torá o la ketubá debía ser escrita, ya no en piedra como el comienzo, sino en los corazones de la novia. Resumiendo entonces, para entender todo esto,
En el Sinaí se conmemoró oficialmente la separación de Israel como esposa del Mesías Yeshua. Fue separada por el Padre para su Hijo. Ese día fue llamado el Día de la Asamblea. Fue el día en que nació la llamada Kaal o iglesia en griego. El Kaal o iglesia en reunión de Israel o la esposa del Cordero de acuerdo a la palabra de Dios. Pero recordemos que la iglesia no nació en Pentecostés de acuerdo a Hechos capítulo 2. Pentecostés se celebró por primera vez en el Sinaí. Ese día es cuando la novia se preparó para pactar la boda. Es la primera vez que la palabra Kaal o iglesia aparece en la Biblia. También aparece la palabra congregación. Fue en el Sinaí en que se leyó por primera vez la ketubá o el contrato, pero el adulterio de la novia fue destruida la ketubá. El Padre decidió renovar la ketubá y ahora celebrando la fiesta ordenada desde aquel día de Pentecostés, el Padre renueva la ketubá colocándole esta vez, ¿dónde? En los corazones de nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. ¿Pero cambió la novia? La pregunta, ¿pero cambió la novia? No. Recordemos que ya el Padre había aceptado el proceso de redención dispuesta después del ruego de Moisés. La Escritura nos prueba que la novia de Israel jamás ha sido cambiada. Israel sigue siendo la novia. Sigue siéndola. Ahora dice después en Efesios, dice que de los dos pueblos dice que Dios hizo uno. La Escritura nos prueba claramente que la novia de Israel jamás ha sido cambiada. Jeremías 31.1, podemos leer Hebreo 8.8, mejor que lo leamos para poder darnos cuenta. Jeremías 31.1 dice, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a toda la familia de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Y lo dice Jeremías, capítulo 31. Y en Hebreos 8.8 dice, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Leamos de nuevo, ¿con quién se renovó el pacto? Con la casa de Israel y la casa de Judá. La novia es la misma del principio, solo cambiaron las condiciones, mediante la escritura de la misma que tuvo en el corazón, que ahora no está escrita en piedra, sino que está escrita en el corazón de cada uno. ¿Vino el novio para cambiar o eliminar la que tuvo? Tampoco, no, rotundamente no. Y él mismo lo expresa claramente cuando afirma en Mateo 5, versículos del 17 al 19, vale solamente una parte. Mateo capítulo 5, del 17 al 19, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, ¿dónde quedamos nosotros los gentiles, verdad? Porque hemos hablado solamente casi siempre de Israel. Lo que estamos siguiendo al Dios de Israel y a Jesús, su Mesías y Salvador, es sencillo de entender, aunque sé que es difícil de aceptar debido a las tradiciones y falsas enseñanzas que tenemos en nuestra historia cristiana. El mismo día del Sinaí, dentro del pueblo escogido, había muchísimas personas que aún no pertenecían a Israel físicamente. Habían salido de Egipto siguiendo al Dios de Israel y ellos fueron incluidos en el pacto y reconocidos como parte del Kaal o parte de la iglesia. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor, a nuestro Salvador y Redentor, somos, de acuerdo a Efesios 2, injertados en el olivo de Israel y hechos ciudadanos de Israel. Lea atentamente Efesios capítulo 2 del 11 al versículo 22, donde lo dice, vamos a leer solamente algunos trozos del texto. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y ahí habla también del injerto también, de que somos injertos en el árbol de Israel. Como ciudadanos de Israel, entonces somos parte del destinatario del nuevo pacto, somos de la casa de Israel, y está con la casa de Judá que forma Israel. Ahí está la esposa prometida, el novio, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel. Y las bodas se van a celebrar de acuerdo a los Apocalipsis, capítulo 19, versículo de 1 al 10. Donde dice en alguna parte un trozo del texto, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Después dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, si hemos creído en el Dios de Israel, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y somos parte de la novia,
somos parte de ellos, somos parte de ese grupo que va a estar en las bodas. Esta boda se llevará a cabo primeramente en el cielo. Ahí se llevará a cabo esta fiesta, esta cena. Y aquí podemos ver otros textos también que habla sobre, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, donde dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarla como una virgen pura a Cristo. También está Romanos 7:4, donde dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Así que estamos invitados a esa cena. Vamos a estar junto con los santos de la iglesia, los santos del Antiguo Testamento. Vamos a estar todos juntos en esas bodas preciosas cuando Cristo venga a buscar a su iglesia y seamos arrebatados juntamente. Los que estemos vivos seremos arrebatados, y también los que murieron también van a ir a buscar sus cuerpos y van a ser glorificados. Vamos a poder estar juntos en esa boda del Cordero. Yo les digo que es un momento precioso que estamos viviendo. Al ver lo que está ocurriendo a nivel mundial, parece que todo fue un desastre, pero véanlo desde este punto de vista. Se va a concretar la ketubá, el pacto matrimonial. Se va a concretar ese matrimonio. Vamos a estar con el Señor en el cielo muy pronto. Seamos fieles, no seamos infieles. No rompamos el pacto matrimonial, no rompamos ese pacto como lo hicieron en el monte Sinaí, quebrando las tablas. Sigamos amando al Señor por sobre todas las cosas. Y quiero orar en esta oportunidad para poder estar terminando este tema. Espero que sea de mucha bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre, por ser tu novia. Un día entregamos nuestra vida a ti, Señor. Ya no tenemos un corazón de piedra, sino que ahora está escrita dentro de nosotros, mi Dios. Señor amado, que esa ketubá, Padre, que ese pacto matrimonial, Señor, que ese kedusín, Padre, que nos está separando, nos está santificando, que ese erusín, Padre, esa promesa de contraer matrimonio, Padre, y ese kedusín, esa ketubá, o ese contrato matrimonial, Padre, llega a buen término cuando estemos en tu presencia, Padre. Dios mío, quita toda flojera, pereza, quita todo pensamiento, quita todo adulterio, toda fornicación espiritual. Quita toda separación contigo, Señor. Que podamos reunir un día contigo, que podamos cambiar nuestro corazón y nuestra vida, más ahora que tú te acercas a venir a buscar a tu novia, Señor. Te damos las gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un fuerte abrazo y que sea de mucha bendición este tema, las bodas del Cordero. Un abrazo enorme.